Bueno, muy bien. Dentro de nuestro ciclo que nos convoca a este diplomado en trauma del desarrollo, que como ya les habíamos mencionado, va a empezar el 12 de agosto, quiero presentar ahora a nuestro segundo docente acerca de la temática, que es trauma y terapia narrativa, metáforas y herramientas para recorrer el camino a través del trauma. Juan Bustamante, docente también del diplomado de trauma del desarrollo. Es una persona que tiene muchísima experiencia en el área clínica también, con distintos estudios y también magíster, así que, bueno, ustedes han podido también revisar su currículum al momento de registrarse en esta actividad que tenemos en el día de hoy. Así que, Juan, bienvenido para ti, ¿cómo estás? Espero que se escuche bien. Cuéntame si me escuchas bien. Sí, súper bien. Perfecto. Súper bien. Bueno, Juan, ya tuvimos la primera ponencia junto a Tamara Kumsille, también docente de este programa de diplomado, y en el día de hoy tenemos esta convocatoria contigo, así que desde ya te cedo la palabra para que puedas tú, digamos, compartir tu ponencia si tienes ahí, y así ya puedes comenzar con tu exposición. En un ratito más, les aviso a todos, va a estar corriendo el link de asistencia en el chat para que puedan firmar su asistencia en el día de hoy. Está cortado tu micrófono, Juan. Ahí Perfecto, ahí sí. le estoy compartiendo ahí alguna Perfecto, ahí se ve guía, bien. algunas diapositivas que la idea es poder quizá de alguna forma poder hacérselas llegar, ¿cierto? Porque constituye una sinopsis de lo que vamos a estar trabajando en el diplomado, ¿cierto? En este módulo bien específico donde hablamos sobre la intersección entre estas dos áreas que son eh, las prácticas narrativas o terapia narrativa y lo que motiva, lo que mueve, ¿cierto? El diplomado que tiene que ver con el trauma del desarrollo. Entonces, primero que todo, presentarme. Mi nombre es Juan Antonio Bustamante. Eh, yo soy psicólogo inicialmente de profesión, ¿cierto? Me ha tocado también por ahí especializarme en psicología clínica, ¿cierto? Particularmente en las terapias constructivistas y construccionistas. En ese mismo camino, ¿cierto? Llegué a conocer las prácticas narrativas o terapia narrativa, que ahí les voy a contar un poquito de qué se trata, que es algo, como me decía una vez una consultante, algo muy de nicho, algo como muy específico, ¿cierto? Pero que durante el desarrollo de este módulo en el diplomado, lo que buscamos es poder unir algunas nociones fundamentales que son explicadas en los módulos previos del diplomado y entregar herramientas bien concretas que hoy día le llamamos mapas, ¿cierto? Los mapas de práctica narrativa y que los exploramos en profundidad para ver cómo poder responder a los desafíos de los distintos momentos, podríamos decir, del tratamiento, de cómo lo comprendemos hoy día en el abordaje del trauma. Por lo tanto, la idea que me quise hoy día quizá en esta ocasión centrar tiene que ver en cómo son útiles las metáforas para recorrer esto que digamos que es la metáfora principal que les quiero transmitir hoy día, que es el camino a través del trauma. Es decir, entender que iniciar un tratamiento en esta línea significa comenzar un camino, ¿cierto? Y un camino eh, digamos que viene también de la mano con esta distinción que tiene que ver con el territorio y que tiene que ver con el mapa, ¿cierto? Y tenemos ciertos mapas, la idea es siempre comprender quizá en el marco del diplomado que les entregamos distintos tipos de mapas, pero no confundir el mapa con el territorio, ¿cierto? No confundir, digamos, las herramientas o las técnicas, las estrategias, como sean que ustedes le llamen, según su posición ética también, ¿cierto? Ahí también hay un posicionamiento eh, con la persona que tenemos adelante, ¿cierto? Que constituye una unicidad, ¿cierto? Unas características particulares de cómo esa persona vivió, está viviendo ese proceso, desde acá le vamos a llamar resistencia, ¿cierto? Resistencia desde un punto de vista no que haga sentido a lo orientado más bien a lo psicoanalítico, es como un poco el patrimonio de la palabra resistencia, sino más bien entendiendo la resistencia como la forma de resistir los efectos del trauma, ¿cierto? Las experiencias adversas, una forma de protestar, una forma de poder responder. Y a contarles quizá, súper importante, en línea con la transparencia también que busca este modelo, transparencia ética, que hoy día le estoy hablando desde Punta Arenas, ¿cierto? Acá en Magallanes, estamos una hora en el futuro.
Son las 9:05 acá. Eh, yo me desempeño acá, ¿cierto? Como psicólogo y psicólogo clínico y terapeuta en el ámbito particular y también trabajo en la Policía de Investigaciones. A propósito de eso, me desempeño acompañando a equipos y a personas que han vivido trauma, sobre todo equipos que trabajan lidiando, ¿cierto? Con experiencias, como vamos a mirar o vamos a decir, experiencias potencialmente traumatogénicas. Son materias sensibles, ¿cierto? Como temáticas que son muy potentes. En ese marco me encuentro trabajando, ¿cierto? También con profesionales que se desempeñan en el marco de la ley 21.057, no sé si la han escuchado, la ley de entrevista videograbada para niños, niñas y adolescentes, ¿ya? ¿Cierto? Un marco de entendimiento que ojalá, ¿cierto? Desde el punto de vista también legal podamos caminar hacia una ley que sea integral, que no solo incluya a niños, niñas y adolescentes, sino que también logre hacer un avance, un alcance también en el ámbito, al ámbito de la adultez. Contarles ahí que en ese marco, como yo les decía, desde el año más o menos 2007, 2008, que en el marco de mi formación de pregrado en la Universidad del Paraíso, comenzamos a conocer y a traer a Chile, ¿cierto? Estos terapeutas que son principalmente de Nueva Zelanda y de Australia, ¿cierto? Que es un poquito el contexto de la terapia narrativa, que es un modelo terapéutico, ¿cierto? Una línea de trabajo que se desprende de forma crítica desde la terapia sistémica. No es terapia sistémica, es súper importante poder plantearlo, pero sí integra, podemos decir, la inquietud de incorporar planteamientos desde el postestructuralismo, desde el feminismo y desde la teoría política contemporánea, y cómo hacer esto también presente en el ámbito terapéutico. Podría incorporar estas ideas, ¿cierto? Que también algunas provienen de la sociología, de la antropología, algún cambio en lo que hagamos en el proceso psicoterapéutico, en el acompañamiento o en las conversaciones terapéuticas. Eso es un poquito el desafío que se plantea la terapia narrativa. ¿Ya? Entonces, la idea del camino que hoy día vamos a recorrer es, en primer lugar, explorar el impacto del trauma en lo que tiene que ver con la capacidad narrativa, es decir, mirar cómo, de alguna forma, en la manera en que nos contamos, ¿cierto? En la manera también en que estructuramos el tiempo, lo que nos ocurrió, la forma en que le hacemos frente eventualmente a el, ¿cierto? A nuestra vida, ¿cierto? Y también a lo ocurrido cuando nos ocurre algún evento que podemos catalogar como traumático, potencialmente traumático, ¿cierto? O experiencias adversas como esto eh, influencia, ¿cierto? Interactúa eventualmente con nuestra capacidad de contarnos. Comprender también desde aquí, contarles un poquito cómo se entiende desde aquí, desde la terapia narrativa o prácticas narrativas, cómo trabajamos y dejarle algunas preguntas también generativas que vayan orientadas quizás a poder darse un poco un tiempo de reflexión para ver cómo a cada cual, ¿cierto? También, digamos, interpela en estas preguntas desde aquí que permiten y que motivan este trabajo que estamos desde acá. Primero contarles un poquito desde dónde basamos esta mirada, ¿cierto? La mirada particular que toma el módulo y tiene que ver con hacerle honor a personas que forman parte del establecimiento de esta palabra, ¿cierto? Trauma, ¿cierto? Y recuperación. Y ¿cierto? Tomamos particularmente los planteamientos de Judith Herman, ¿cierto? Esta psiquiatra norteamericana, pionera en el establecimiento y en el acompañamiento de, de personas, de grupos en particulares activistas, ¿cierto? De mujeres que habían vivido, ¿cierto? Violencia en la esfera del ámbito sexual y que logran realizar un reconocimiento, ¿cierto? Importante, un movimiento que permite en un momento también lograr elevar, por así decirlo, la importancia de este diagnóstico, ¿cierto? Ella lo tensiona en algún momento, ¿cierto? Y plantea este libro fundante, ¿cierto? Muy recomendado, que es Trauma y Recuperación, ¿ya? Pero también integramos, ¿cierto? Los planteamientos recientes que incorporan la corporalidad, que plantean también la importancia de la comprensión también neuropsicológica, ¿cierto? Y de las neurociencias de Bessel van der Kolk. Y en último lugar, desde la mirada también del trauma, integramos en este módulo la mirada de Gretchen Schmelzer, que a su vez estudió, ¿cierto? Con Judith Herman, también una, digamos, académica y clínica que plantea la metáfora, ¿cierto?, de cuáles son los puntos a trabajar, en concreto las tareas que son importantes
y ella también desde su propia experiencia, desde su afición, ¿cierto? Desde su, como declara ella, desde su camino que ha recorrido a través del montañismo, ¿cierto? Plantea esta metáfora que tiene que ver con los momentos distintos, ¿cierto? Y las tareas que son importantes realizar para lograr este objetivo que es poder, ¿cierto? Orientarse hacia la integración y la revisión de recorrer el camino a través de él. ¿Ya? Y en último lugar, también nos basamos en estos terapeutas, en estas terapeutas narrativas, eh, fundamentalmente en Michael White, ¿cierto? El terapeuta fundamental, trabajador social, ¿cierto? De profesión inicial, luego especializado en terapia familiar, digamos, con estudios en antropología y en sociología, que se dedicó a partir particularmente de su libro Mapas de la práctica narrativa en plantear de una forma pedagógica lo que los libros de los 80 y 90 de terapia narrativa planteaban. Nos deja tempranamente, ¿cierto? Pero plantea este libro fundamental que hoy día nos permite enseñar, ¿cierto? Plantear, ok, cómo se hace esto de poder conversar desde esta perspectiva en particular. Y en el módulo nos dedicamos profundamente a poder, digamos, entregarles herramientas para que ustedes puedan conversar desde estos mapas. Es decir, llevar adelante una conversación donde ustedes pueden sacar un mapa, ¿cierto? Y pueden decir, me parece que de forma transparente con sus consultantes, decir, me parece que esto puede guiar nuestra conversación a tal vez este camino, ¿sí? Que creo que puede ser quizá importante para lo que tiene que ver con acompañarse en esta mirada, ¿ya? Entonces, primero contarles un poquito de qué es lo que, digamos, planteamos de forma fundante en el ámbito del trauma, ¿ya? Entonces, y de forma importante, y esto lo vamos repitiendo, ¿cierto? O sea, lo van a ir escuchando, el módulo del trauma, ¿cierto? Es importante plantear que no es solo lo que ocurrió, sino más bien el territorio en que la persona tuvo que aprender a sobrevivir. ¿Ya? Por eso hablamos también de forma así, súper ultra técnica, ¿no? Usamos este término que es como experiencias potencialmente traumatogénicas, más que algo sea traumático en sí mismo, que no es desconocer que hay experiencias que son muy potencialmente, altamente, muy probablemente traumatogénicas, ¿ya? Pero también es en el sentido de poder comprender que las experiencias en sí no son el trauma, ¿sí? Eso es algo, digamos, muy importante de poder distinguir. Desde acá, Judith Herman tempranamente nos define el trauma como una herida psicológica que resulta de un evento o múltiples eventos. Esto es lo más común, ¿cierto? Que podamos usualmente ver en nuestro desempeño cotidiano, es decir, eventos consecutivos o como Gretchen Smeltzer plantea, ¿cierto? Un trauma repetitivo, ¿cierto? De carácter interpersonal. Es lo más común, ¿cierto? Y lo que también solemos ver quienes trabajamos en servicios especializados, ¿cierto? Yo trabajé más de 10 años en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador, ¿cierto? Quienes vemos en los servicios especializados que quizás desde el punto de vista de la OMS están en la punta, ¿cierto? Como en el medio de la pirámide de especialidad, de atención especializada, es lo que, ¿cierto? Logramos llegar a poder tener conocimiento de las experiencias que viven esta persona, ¿ya? También nos centramos en que efectivamente tenemos un cuerpo, ¿cierto? Importante hoy día de prácticas y de saber que están relacionadas con el trauma, que es un campo tiene un foco reciente, ¿ya? Que nos permite, y eso es súper importante, no solo, digamos, entender un grupo de consultantes, sino que nos da un paraguas para poder entender la salud mental de manera íntegra, ¿ya? Es decir, para poder entender desde dónde nace distintas manifestaciones que quienes trabajamos en el ámbito clínico, ¿cierto? Utilizamos un lenguaje, ¿cierto? Utilizamos un lenguaje como trastorno de ansiedad generalizada, ¿cierto? Usamos un lenguaje como, por ejemplo, pueden ser trastornos de personalidad, ¿cierto? O usamos lenguajes asociados como, que son muy comunes como episodio depresivo, ¿cierto? Leve o moderado, ¿no? Eh, desde la mirada del trauma vamos a entender una forma también, eh, una etiogenia, ¿cierto? De dónde podemos comprender y mirar también, dar un poco una vuelta a entender que algo le ocurrió a esta persona. No solo hay algo malo con esta persona, sino que algo malo le ocurrió a esta persona, ¿cierto? Hay una frase en inglés, ¿cierto? Que calza mucho mejor que en español, ¿cierto? Pero que es en el fondo entender que algo le ocurrió a esta persona, que hoy día nos permite entender por qué su salud mental está hoy día comprometida.
Esto es importante y lo revisamos un poquito en el módulo, tiene recurrencias históricas. Cada cierto tiempo quienes han historiado esto han visto que el trauma se vuelve muy relevante y luego, ¿cierto? El trauma se vuelve incómodo. Luego se vuelve a aparecer como algo muy relevante y esto va implicando también consecuencias de quienes estudiamos o trabajamos en el ámbito de la clínica traumatológica, ¿cierto? Como se dice, ¿ya? Revisamos también varias cosas que son bien recientes, ¿cierto? Desde el establecimiento, ya llevamos, ¿cierto? Desde el año 70, eh, más de 50 años, ¿cierto? Del establecimiento digamos, del reconocimiento del trastorno estrés postraumático. Pero también tenemos un cuerpo súper importante también de estudios que nos hablan de las experiencias adversas en la infancia, ¿cierto? Por lo tanto, nos dedicamos también a poder comprender hoy día cómo las experiencias adversas en la infancia, que comienza como un estudio para entender la morbilidad, ¿cierto? Para entender incluso la precoz mortalidad de algunas personas, cuando les comenzamos a preguntar sobre experiencias adversas en la infancia, efectivamente, aquellas personas que fallecen tempranamente y usualmente de enfermedades crónicas no transmisibles, tienen a su haber experiencias adversas en la infancia. Un estudio que comienza así, ¿cierto? Localizado en particular, ¿cierto? En el Hospital Kaiser Permanente en Estados Unidos, permiten en el fondo hacer un rastreo de una conexión en la mortalidad temprana, ¿cierto? Y las experiencias adversas en la infancia, pasando también por la comprensión de cómo es que se unen estas dos cosas. Es decir, a través de algo súper importante que es la adaptación, ya que es algo que va a marcar la manera en que desde el trauma y también desde la práctica narrativa vamos a poder entender algo como los síntomas, algo como la adicción, ¿cierto? Algo como un determinado diagnóstico. No como algo, digamos, que necesariamente haya que erradicar, sino que también es importante comprender históricamente. De alguna forma, en algún momento de la historia, se desarrolló como una forma de adaptarse, como una forma de poder dar cuenta, ¿cierto? De poder hacer lo mejor posible con esta experiencia que supera la capacidad de afrontamiento, ¿ya? Pero también entenderlo en su marco histórico. ¿Ya? Esto puede sonar un poquito súper abstracto, ¿ya? Pero tiene que ver con cómo algún problema actual puede haber sido en otro momento la forma que tuvimos, que mejor pudimos tener para afrontar una experiencia adversa o traumática que estábamos viviendo. ¿Ya? Pero también revisamos los tres pilares del estrés traumático, ¿cierto? Definidos, ¿cierto? Inicialmente de Judith Herman, ¿cierto? Como el arousal, ¿cierto? O la hiperalerta, ¿no? Por otro lado, también lo contrario, ¿cierto? La evitación y la reexperimentación, quizá que es también lo más común. Hablamos del trauma interpersonal repetitivo, que es un trauma en particular dañino, ¿cierto? Podemos decirlo desde la perspectiva más de la epidemiología. Y otros fenómenos recientes, ¿cierto? Otras formas de conceptualizar recientes, como el trauma complejo, el trauma del desarrollo, ¿cierto? Con su variante también del estrés postraumático en su variante compleja. Hablamos también, hoy día tenemos este componente o este gold standard de tratamiento tricomponente, ¿cierto? De cómo es importante hoy día la integración de estos tres niveles, ¿cierto? Primero, la relación con un otro desde el punto de vista del diálogo, ¿cierto? Establecer una relación humana en la que es posible reflexionar. Aparentemente mucho tiempo estuvimos pegadas en esto, ¿sí? Es decir, en entender que el tratamiento del trauma era hablar, era contar solamente. Pero hoy día también tenemos el segundo componente que tiene que ver con, para el gold standard, ¿cierto? El tratamiento que tiene que ver con la implicación del cuerpo, ¿cierto? La implicación de la experiencia sensorial. Es decir, la comprensión también de que hay experiencias que se escapan también de la codificación o de la memoria del lenguaje y que es importante integrar, comprender. Y en tercer punto también, la importancia de cuándo y cómo utilizamos también psicofarmacología, ¿ya? Porque los tres forman, en el fondo, el gold standard. No siempre a lo mejor vamos a necesitar psicofarmacología, esto no siempre vamos a necesitar fármacos o involucrar en el fondo un componente de la medicina, ¿cierto? De la psiquiatría o de la neuropsiquiatría, digamos, pero también es importante reconocer, ¿cierto? Que en algunas instancias nos ayudan también en un apoyo similar a lo que nos hace el segundo nivel, que tiene que ver con la consideración o el tomar atención al cuerpo. Tenemos también hoy día la posibilidad de revisar o poder entender la teoría polivagal, ¿cierto? Que nos habla hoy día un poco, nos desmitifica cómo es que se dan ciertas formas en que vivimos experiencias traumáticas
Pero también tenemos, ¿cierto?, la relación de apego adulta, ¿cierto?, que nos permite hoy día entender cómo se integran en los patrones de interacción con los otros, ¿cierto?, también experiencias potencialmente traumáticas. Y los tratamientos de integración son, también son abordados en algunos módulos también del diplomado, que buscan justamente iniciar este diálogo sentipensante, ¿cierto? Si decimos en la tradición que se toma en latinoamericana, de poder integrar el cuerpo también y la mente, ¿no? Entonces, el área, ¿cierto?, que nos convoca hoy día para poder entrar un poquito en explicarles quizá eso en que me interesaría poder comentarles, tiene que ver con cómo el trauma afecta la capacidad de narrar coherentemente la experiencia, ¿cierto? Nos va generando con el tiempo fragmentación de estos recuerdos y desconexión, pero que también es un área que a pesar de todo eso muy desmotivante y terrible, ¿cierto? Como suena lo que les dije, es susceptible de tratar, ¿ya? Y desde aquí, si se fijan, desde lo metafórico ya comienzan a aparecer algunas, digamos, claves que tienen que ver con el territorio, ¿cierto? Con esta tormenta que nos ha tocado vivir en algún momento, con un territorio que en un momento se nos hace hostil y cómo eventualmente el mapa que teníamos para poder leer ese territorio también puede ser que resulte quebrado, ¿ya? En concreto, ¿cierto? Para detenerme en esto, que es un poquito contarles, como les decía, desde una perspectiva que profundizamos desde una mirada más teórica y que tiene, si se dan cuenta, una intersección, claro, entre eh, lo que se conoce como digamos, la narratología, ¿cierto? O el área también de las neurociencias que estudia la forma en que las personas nos narramos, ¿cierto? Es decir, conformamos historias de manera relativamente consistente en el tiempo, ¿cierto? Eh, y desde aquí sabemos algunas cosas, ¿ya? Algunas de las cosas que sabemos es que el trauma, como dice aquí, fragmenta la narrativa personal, aparecen narrativas que son muchas veces contradictorias. Se pierde esta continuidad del yo, es decir, este yo que seguía un determinado camino, algo nos ocurre y toma otra dirección. Y lo que vemos, lo que recibimos usualmente es un dominio de este relato traumático, este evento o serie de eventos, esta relación quizá de violencia también, por ejemplo, se vuelve un relato dominante. Los efectos de esta violencia se vuelven el relato que aparece de forma más continua describiendo a la propia persona. El trauma, por lo tanto, también se vive como una experiencia que no puede ser contada debido a estos fenómenos que hoy día comprendemos de la teoría polivagal, ¿cierto? Que vamos a conversar, debido a la disociación y la activación de una parte, ¿cierto?, de este sistema polivagal, pero en particular, ¿cierto?, el sistema nervioso autónomo que a veces nos impide, en el fondo, registrar, eh, dada la característica, ¿cierto?, abrumadora de esta experiencia o de estas experiencias en nuestra memoria, y por lo tanto, eh, va a decir Judith Herman que tenemos una dificultad desde el punto de vista de la memoria, pero también tenemos una dificultad desde el punto de vista social, porque el trauma, y eso es súper importante, tiene esta otra dimensión que es algo que también es difícil de ser o de encontrar los espacios para que sea escuchado, ¿ya? Casi siempre se da en el ámbito, ¿cierto?, al menos de lo interpersonal, en un contexto histórico y político muy particular, en el que puede agravarse, ¿cierto? Y en el que puede dificultar su elaboración en la medida también que nos encontramos un contexto adverso, como puede ser, por ejemplo, el desoír desde una perspectiva de la dominación, ¿cierto? Los discursos patriarcales, por ejemplo, la experiencia de alguien, o desoír desde el punto de vista de la violencia política, por ejemplo, o desoír desde el punto de vista de una mirada, digamos que es adultocéntrica, por ejemplo, también, ¿cierto? Tenemos una variedad de formas en que baja la violencia eh, desde el punto de vista de las prácticas del lenguaje que pueden hacer que sea difícil que alguien nos escuche, que es el primer paso, vamos a decir, desde la perspectiva de la elaboración del trauma. ¿Ya? Entonces tenemos, por lo tanto, también fenómenos que vamos a revisar que tienen que ver con las dificultades en la integración de la memoria traumática, que se experimentan como recuerdos intrusivos, ¿cierto? Como esta percepción, ¿cierto?, de lagunas mentales y sensaciones corporales que resultan difíciles de ser verbalizadas. Y por lo tanto, desde la perspectiva, si se fijan, de este continuo entre lo narrado y lo no posible de narrar o lo inenarrable, ¿cierto?, como se ha planteado muchas veces en la, de la mirada narrativa, existe esta importancia o esta potencialidad
de poder reconstruir una narrativa que sea coherente. ¿Qué me pasó? ¿Qué me ocurrió? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo hago? ¿Cómo respondo? ¿Y cómo resisto esto? ¿Cómo me defendí quizá también? ¿Cierto? Dependiendo, esto es muy particular o situado dependiendo de la persona o el grupo con el que uno trabaje. ¿Ya? Entonces, desde aquí, primero, ¿por qué es importante recontar el trauma? Y aquí viene uno de los grandes temas, ¿cierto? Que cuando uno conversa con consultantes, una de las primeras revisiones es, bueno, yo no quería venir porque pensé que en algún momento me iban a hacer contar toda mi historia. Eh, y ahí es súper importante esta distinción, ¿cierto? Que recontar no es revivir, no es lo mismo, ¿cierto? Sino más bien recuperar autoría, es decir, contar de una forma distinta, pudiendo recuperar las formas en las que se respondió, la manera en que la persona se resistió y las formas en que hoy día también tiene de poder resistir y de poder reconstruir una relación con este problema. ¿Ya? Entonces, una de las formas en la que nos afecta el trauma, ¿cierto? Es desintegrando, por así decir, utilizando esta metáfora, nuestra historia, y por lo tanto buscamos acompañar a construir una historia que sea íntegra. ¿Ya? Siempre tomarse esta palabra íntegra como algo temporal, porque las historias siempre son dinámicas y uno va cambiándose, pero a lo largo del tiempo, piensen ustedes, respondiendo a la pregunta ¿quién soy? Lo que habrían dicho hace 5 años, o incluso hace 10, ¿cierto? Entonces va cambiando. Quizá ahí lo notamos mucho más cuando son esos bloques de 5 años, pero año a año, ¿cierto? Momento a momento, incluso la forma en la que nos vamos definiendo, que nos vamos narrando, también va cambiando, ¿ya? Por lo tanto, aquí es súper importante, y esto en muchos casos lo usamos al momento de poder generar, por ejemplo, trípticos, ¿cierto? Invitar o describir la forma en la que en algún centro el tratamiento se orienta, la diferencia entre la revictimización y el contar la historia, ¿cierto? Lo que es la reautoría. Narrar, por lo tanto, es un acto, se vamos a decir, de agencia. Y usamos esta palabra en la terapia narrativa, que es agencia, que es un poco extraña, que viene más bien como de la política, ¿cierto? Que viene más bien incluso de la teoría literaria, ¿cierto? Es un personaje, piensen en un libro que tiene agencia, es un personaje que tiene la capacidad de poder actuar, de percibirse como pudiendo responder, de que sus acciones van a tener sentido y van a tener efecto en el mundo. El trauma, si se fijan, a veces nos suele robar esa capacidad. Por lo tanto, buscamos ayudar a la persona a recuperar ese sentido de agencia. Aquí me devuelvo un poquito a este autor, ¿cierto? Que ha escrito harto sobre la perspectiva digamos, personológica, quizá, ¿cierto? Es quien hoy día tiene este manual gigante, ¿no? Que se llama The Person, que es como el manual de personalidad, si alguien quiere introducirse dentro de esto. Y él plantea en ese manual un balance entre las teorías, por un lado, que él considera que son las más importantes en psicología de forma contemporánea, la teoría del apego y también la teoría narrativa. Y él plantea en particular que lo que ocurre en el caso del trauma es que hay un diálogo con cada una de estas axiomas, por así decirlo, que constituyen la mirada narrativa respecto de sí mismo. Entonces, uno de estos primeros axiomas es que la vida está historiada, está compuesta de historias. ¿Sí? Es decir, la forma en la que tenemos de ordenar el mundo, de estructurarlo, es una forma de pensamiento que nos permite ordenar nuestras experiencias. No todo, porque también tenemos otra forma de pensamiento, más lógico, abstracto, ¿cierto? Donde ordenamos otro tipo de cosas. Pero cuando hablamos de nuestra experiencia, recurrimos a la historia. ¿Sí? Nos permite ordenar en el tiempo, nos permite tener memoria, se plantea desde la mirada más desde la neurociencia. Si no existiese la capacidad de historiar, ¿cierto? No tendríamos o no podríamos tener memoria y por lo tanto no podríamos tener la noción de sí mismo, de sí misma, ¿cierto? Una persona. Entonces, ¿qué es lo que hace el trauma? El trauma quiebra esta continuidad. No nos sentimos la misma persona que antes, ¿sí? Se plantea ahí un quiebre quizá del sentido, ¿cierto? Un punto de inflexión, vamos a hablar desde una mirada más rigurosa de la teoría narrativa. Se plantea también que la historia integra nuestras vidas, es decir, nos permiten eh, de tomar dos cosas y unirlas a través de una trama, ¿cierto? Este evento A, este evento B, ¿cierto? Tienen que ver de alguna forma y ayudan a sumar, ¿cierto? Partes que están desconectadas. Eh, Desde aquí, lo que nos ocurre con el trauma es que la intrusión no nos permite integrar estos recuerdos. ¿Cómo hago sentido, ¿cierto? De esto que me ocurrió, si soy una persona que me he considerado siempre autónoma, autovalente, ¿cierto? Y ahora siento que necesito apoyo de los demás, por ejemplo.
¿sí? ¿Cómo yo concilio esas dos cosas? En el tercer punto, nos plantearé el que las historias se cuentan en relaciones sociales, es decir, se cuentan siempre en un contexto donde tienen que ser escuchadas por otras personas. Así aprendimos a contar historias, porque teniendo esta posibilidad de que otra persona también nos escuche y nos valide. Por lo tanto, rehistoriar, que es lo que hacemos desde aquí, supone que alguien escuche esta historia y necesitamos que alguien escuche y valide y reafirme esta historia. Y ese es un primer punto donde hay un alcance con lo que plantea Judith Herman, porque va a plantear ella que lo principal del trauma, ¿cierto? De la elaboración, del tratamiento del trauma, tiene que ver con hallar una persona, ¿cierto? Hallar la capacidad de poder sacar la voz, ¿cierto? Pero sacar la voz también permite que, o implica que haya alguien que tenga o que sea una audiencia, ¿ya? Y para eso, digamos, es un punto de entrada en el tratamiento terapéutico, quienes estamos desde el extremo de poder ser quizá este inicio, ¿cierto? O continuar este trabajo de prestar atención y validar, escuchar genuinamente lo que le ocurrió a esta persona. En cuarto lugar, vamos a decir, la historia se ubica en el tiempo y espacio, y esto es particularmente interesante e importante, pues desde aquí hemos hallado en la investigación que el trauma pasa a destruir la noción de pasado y futuro, dado que los esfuerzos en general se van orientando a protegerse en el presente, comienza a ser afectado también el binomio causa y efecto, por un lado. Las personas suelen recordar, entre comillas, mal como si hubiese habido presagios, ¿cierto? Como si hubiesen tenido más responsabilidad en lo ocurrido, y eso se va reforzando en la culpa, ¿ya? Y eso les hace creer incluso de que de alguna forma lo provocaron, ¿ya? Y esto es bien importante, ¿cierto? Y delicado de poder detenerse, ¿sí? Pero es también importante comprender que estos relatos surgen, como dice acá, en el activo esfuerzo por de alguna manera tener control sobre esta situación que, como decimos, en muchos de los casos no tuvo, o en la mayoría de los casos, ¿cierto? No tuvimos control, ¿cierto? No hubo una posibilidad también de poder pelear, ¿cierto? Particularmente en actos de violencia o de eventos que son inevitables, como por ejemplo haber vivido algún desastre, ¿cierto? Solemos pensar, por lo tanto, se suele alterar esta idea y solemos recordar como si hubiésemos tenido más poder o más capacidad de poder detener esto de lo que en realidad tuvimos, ¿ya? Entonces, aquí nos fuimos, yo aquí me fui, ¿cierto? Pero es importante esto como una sinopsis en una rama, por una rama súper teórica, ¿cierto? Pero que tiene que ver con un área muy interesante, que tiene que ver particularmente con la narratología, perdón, y que tiene que ver con cómo esto afecta a la experiencia humana. Pero volviendo un poquito a lo que nos convoca, y la idea es que este diplomado va orientado a que ustedes puedan tener las capacidades de poder trabajar con personas que estén lidiando con este tipo de problemas. Decimos desde acá que esta mirada nos plantea al menos revisar tres cosas que no suelen ser tan evidentes. Quizá la primera es la más evidente, pero el abordaje o el acompañamiento psicoterapéutico, el abordaje terapéutico del trauma supone abordar tres aspectos de los cuales no necesariamente lo ordenamos, lo dialogamos de forma estricta, pero cuya estabilización narrativa, como dice acá, nos invita a historiar y contar. Primero lo que sucedió, ¿sí? Las experiencias de terror e indefensión que recordamos, pero también las formas en que nos resistimos, es decir, las maneras en las que de alguna forma eh, vamos o prestamos resistencia, ¿cierto? O protestamos, ¿cierto? O pudimos responder frente a lo que nos ocurrió, ¿ya? Y este es un primer paso y es el paso como más obvio, ¿cierto? Necesito contar, necesito poder que alguien me escuche y valide también, digamos, esta experiencia. Y eso es súper importante porque puede ser que la persona lo haya contado mucho, pero puede también ser que probablemente no ha caído en oídos que efectivamente validen y escuchen esa experiencia, ¿sí? Y ese es un paso que puede sonar muy en sentido común, pero no es tan común como uno cree en la experiencia de las personas que han vivido experiencias traumáticas. Es decir, lo más común es un medio adverso, ¿ya? Me atrevo a decir esto, ¿cierto? Entonces, particularmente porque cuando revisamos la cronificación, particularmente de síntomas, lo más común es que la cronificación de síntomas se dé en un contexto donde no hay validación, ¿ya? Lo segundo es una reinterpretación de los síntomas que usualmente también recibimos y de los problemas, como lo entienden las personas. Y es que
cuando vivimos esta tormenta, de alguna forma le hicimos frente, ¿ya? Y es revisar las formas en las que nos adaptamos, las herramientas o habilidades que desarrollamos, que fue lo que facilitó la supervivencia. De alguna forma creamos protecciones para poder sobrevivir a este trauma y esto lo hicimos para poder mitigar el impacto, para poder adaptarnos a escapar, ¿sí? Y lo más común es que estas herramientas o estas habilidades en el tiempo se queden, ¿cierto? Y es como dice Gretchen Smeltzer, que si tuviésemos una casa, nuestra casa fuese nuestro self, ¿cierto? Nuestra persona. Esta casa en algún momento vivió una tormenta y tapiamos las ventanas, ¿cierto? Cerramos la puerta, le hicimos protecciones por todos lados y una vez pasada la tormenta todavía están esas protecciones ahí, ¿cierto? Es decir, todavía están presentes ahí y puede ser que nos incomoden, ¿ya? Y por lo tanto también un paso súper importante es con compasión, es decir, no desde la invitación directa vamos digamos, a dejar de lado absolutamente, ¿cierto? Tenemos que prescindir de esto. Vamos a revisar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas formas o protecciones que creamos? ¿Por qué con compasión? Porque puede ser que la persona todavía esté lidiando con algo de esto, con algo de la violencia, con algo de esto, y hoy día forma parte de las protecciones que la persona puede tener. A veces en conjunto priorizamos otras protecciones, otras formas de respuesta, o desarrollamos formas de respuesta nuevas, ¿ya? Pero lo más importante es que lo hacemos de una forma compasiva, comprendiendo desde dónde vienen los problemas. Y en último lugar, esto es lo que menos se conversa, si ustedes me preguntan, es que hubo cosas que no sucedieron producto de que estábamos lidiando con un trauma, ¿ya? Es decir, desde la perspectiva del crecimiento y el desarrollo, algo nos perdimos o desde el punto de vista cultural, de experiencias que eran importantes tener, las perdimos porque estábamos sobreviviendo. Y esto incluye la ayuda que no recibí, las conversaciones que no aprendimos a mantener, las habilidades de vida que dejamos de aprender. Entonces, ¿cómo nos ayuda aquí, cierto, las prácticas narrativas? Primero, nos otorgan una ética, una forma de poder ir escuchando y de poder ir haciendo preguntas. Y a través de esto que hace más famosa la terapia narrativa, si es que alguien la ha escuchado antes, ¿cierto? Que tiene que ver con la externalización del problema, ¿cierto? Es decir, esta estrategia de hablar del problema como algo externo nos permite también, digamos, tener una relación con estas habilidades, con estas adaptaciones a la supervivencia, ¿sí? Con estos problemas, ¿sí? Y no analogar este problema a algo dañado internamente. La terapia narrativa se opone profundamente a esta idea de que las personas están dañadas internamente, ¿sí? Por lo tanto, hay otro tipo de comprensión y la forma en que utilizamos el lenguaje va orientada por ahí desde la terapia narrativa. Por eso decimos la terapia narrativa, esto lo van a escuchar, si hubiese una polera de la terapia narrativa, sería el problema es el problema, ¿cierto? Y las personas son las personas, ¿sí? Es decir, algo muy, muy obvio, pero que desde aquí radicalmente entendemos. Las personas no son problemas. Es decir, las personas no son problemáticas, no tienen identidades deterioradas, ¿sí? No tienen en el fondo un sí mismo dañado. Y los problemas son algo separado de las personas. Estamos lidiando con efectos del trauma, estamos lidiando con problemas. Y eso llevarlo de forma radical adelante nos permite poder comprender, digamos, esta forma de trabajo. Y voy a decir yo acá, ¿cierto? Y esa es mi apuesta, de una forma mucho más sincrónica. Acercándome un poquito ya al final de lo que yo les comparto, para que tengamos tiempo también de, si ustedes tienen alguna pregunta, eh, contarles que lo que hacemos aquí, ¿cierto? Tiene que ver con la historia de estas herramientas, las prácticas narrativas, como dice acá, surgen como una alternativa esperanzadora que está centrada en la promoción de la agencia, como les expliqué, algo que se vulnera de forma importante, ¿no? Como las experiencias traumáticas o eventos adversos. Ya desde aquí son vías concretas, por eso le llamamos práctica. Quienes somos de la terapia narrativa, estamos formados en esa línea, preferimos prácticas narrativas a terapia narrativa porque preferimos centrarnos en las prácticas, en algo pragmático también, en una forma de hacer, eh, que permiten a las personas estas prácticas, ¿cierto? Como de posicionarse frente a sus problemas, en vez de considerarlo como parte de sí misma, a sí mismo, o como parte defectuosa, ¿ya? Desde acá, entonces, la terapia narrativa, que es lo que abordamos, tiene este enfoque de renarrar las experiencias para reconstruir la identidad, ¿cierto? Hacia identidades preferidas. Y que utilizamos esta herramienta, ¿cierto? Que es el mapa de externalización, es uno de los 4 mapas que revisamos en el módulo, eh,
que permite separar a la persona del problema para facilitar esta reconstrucción narrativa. La, Desde aquí vamos co-construyendo narrativas alternativas que empoderen a la persona, pero siempre desde el lugar de la propia persona, nunca desde la imposición de narrativas externas. Ojo, no se trata de enseñarle a la persona a ver el vaso medio lleno, ¿cierto? A veces se entiende un poquito mal esta mirada desde ahí. Al contrario, buscamos en los relatos de las personas, teniendo siempre una escucha doble, digamos, aquellos elementos que nos hablan de cómo la persona se opone a esto que puede estar viviendo. Desde ahí ponemos siempre cuidado a que el lenguaje no oscurezca la violencia estructural, es decir, de quién es o quién participó de la traumatización y puede en este momento seguirlo haciendo. Las voces que van a través de actos también y a través de su voz, ¿no? También potenciando, reforzando el trauma o el problema. Por lo tanto, desde aquí planteamos que sí es nuestra responsabilidad sanar, ¿cierto? Es decir, nadie es responsable por lo que le ocurrió, solo responsable por repararse, ¿cierto? Y por repararse a sí mismo, a sí misma, pero sí es una responsabilidad colectiva también proveer esta ayuda desde aquí. Y desde aquí, ¿cierto? Vamos a explorar algunas autoras, ¿cierto? Algunos autores que nos van a hacer este puente en las experiencias traumáticas entendidas, ¿cierto? Como, eh, digamos, los efectos que tienen la explotación o la opresión que están arraigadas a su vez en desigualdades políticas, en el contexto de sociedades injustas también. ¿Ya? Entonces, desde aquí, eh, cómo abordamos, ¿cierto? Y qué vamos de alguna manera a recorrer y vamos a ver cómo ayudar en estas distintas fases. Y aquí nos devolvemos, digamos, a el modelo que estableció, ¿cierto? Judith Herman, ¿no? Esto que se llama como el modelo tricomponente, ¿cierto? Trifásico, algunas personas le llaman. Y aquí exploramos estos tres momentos, ¿no? De los cuales nos habla Judith Herman y desde la fase de la recuperación trabajamos y vamos a ir compartiendo sobre cómo poder acompañar en esta primera fase que tiene que ver con la seguridad, que eh, se conecta con la estabilización emocional y física, y cómo trabajamos en la construcción de este refugio, ¿cierto? Con algunos consultantes hablamos del campamento base, de construir este lugar dentro del cual, o este riverbank, ¿cierto? Como se dice desde el planteamiento de David Denbrough, un autor que vamos a revisar, este banco al lado del río desde seguridad, donde podemos hablar sobre las corrientes, en vez de, digamos, conversar mientras las personas se encuentran ahogando, ¿sí? O tratando de salir a flote. En segundo lugar, va a decir ella, cuando logramos la seguridad en el marco de una persona que ha vivido experiencia traumática, tenemos la posibilidad de la rememoración y el duelo. Es decir, recién comenzamos a elaborar, ¿cierto? A trabajar, a recorrer con compañía, a rememorar el procesamiento de los recuerdos traumáticos y elaborar este duelo, ¿cierto? O este sufrimiento, comenzar este proceso de mirar lo ocurrido. Y una tercera fase, que pone particular énfasis en las prácticas narrativas, la terapia narrativa, es en la reconexión, ¿cierto? Un proceso terapéutico narrativo siempre debe terminar, si es riguroso con estas prácticas narrativas, con una reintegración social y una reconstrucción de esta vida significativa. Es decir, podemos llegar a conversar cosas muy importantes de este aspecto alternativo, digamos, de este relato alternativo que logramos relevar, de una historia quizá de resistencia, de hacerle frente a los problemas, pero este relato alternativo siempre debemos pensar en la tercera fase de cómo integramos también socialmente y validamos estos nuevos desarrollos con las personas que son importantes en la vida del paciente, ¿cierto? El consultante que está en el centro. ¿Ya? Por lo tanto, también exploramos mapas para poder validar estos relatos nuevos, ¿cierto? Desarrollados en este contexto terapéutico, eh, que permitan que también las otras personas validen esta nueva visión, este nuevo relato. Por lo tanto, como yo les comentaba, las prácticas narrativas, ¿cierto? Tienen esta idea de los mapas, y la idea de mapas, ¿cierto? Tiene que ver con las posibilidades de poder, eh, digamos, tener algo que nos guíe en este camino, que nos hace el recorrido y que nos guía hacia distintos tipos de objetivos. Y estos tipos de objetivos van a tener que ver con dónde nos encontremos en este punto. ¿Ya? Desde aquí, las prácticas narrativas, lo que vamos haciendo y lo que vamos haciendo clase a clase y vamos dejando también distintos desafíos para que ustedes puedan hacer y puedan sentirse también que pueden
conversar de esta forma, vamos prestando atención a los actos de resistencia, los miramos desde la invitación a posicionar o a escuchar lo que la persona desea rescatar. Desde aquí actuamos siempre desde el conocimiento fundamental de que el comportamiento de la persona tiene sentido, de que las personas estamos tratando constantemente de estar a salvo. Eh, y desde aquí, ¿cierto? En particular, abordamos los mapas de, como dice aquí, externalización que nos permiten separar a la persona del problema para reducir la culpa y la vergüenza. Es decir, es un mapa que en concreto nos permite abordar cuando nuestros consultantes, cuando nuestras consultantes tienen ideas negativas, ¿cierto? Analogadas a la identidad, ¿cierto? De sí misma. Cuando nos encontramos con esta barrera, ¿cierto? Que experimentamos como terapeuta en muchos casos, ¿no? Pero también las conversaciones de reautoría, es decir, que nos permiten ver cómo fortalecemos cuando hallamos hechos extraordinarios, ¿cierto? Cuando las personas, entre medio de lo que nos cuentan, nos dicen, hice algo diferente. ¿Sí? En ese momento me resistí, ¿cierto? En ese momento pude responder. ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo lo incorporo esto dentro de lo que me ocurrió también y dentro de mi vida actual? Y también exploramos la documentación de logros, que es el uso también de documentos, ¿cierto? De distintas formas de documentos, de también distintas interfaces en que trabajamos hoy día. Hoy trabajamos con videos, ¿cierto? Estamos desde una perspectiva más actualizada y que nos permiten también mirar, eh, y digamos, ir documentando los logros que vamos teniendo en el proceso terapéutico. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, que es un poco la sinopsis, ¿cierto? De lo que hoy día yo eh, les conté, ¿cierto? Importante que eh, desde aquí hoy día tenemos una noción importante de la interacción del trauma, ¿cierto? Con la capacidad narrativa, de una afectación, pero por otro lado también de la posibilidad de un trabajo que sigue esta mirada y que nos ofrece desde la práctica narrativa, ¿cierto? De la terapia narrativa, eh, mapas que son prácticas concretas para reconstruir la identidad, encontrar significado en la experiencia traumática. Aquí tenemos tres ejemplos, ¿cierto? Que yo les puse ahí metáforas que son equivalentes a qué hacen cada uno de estos mapas que exploramos en el contexto del módulo. La externalización que nos permite nombrar, separar, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro enemigo, ¿cierto? ¿A qué nos vamos a enfrentar? La reautoría que nos permite volver a escribir, ¿cierto? Lo ocurrido, el camino. Y la documentación que nos permite dejar huellas visibles de lo trabajado, de lo dialogado con las personas. Hoy día trabajamos particularmente mucho con inteligencia artificial, con análisis de lo dicho, ¿cierto? Y después transcripción, ¿cierto? Hoy día hay una línea ahí súper interesante para que, no sé si se han preguntado esto alguna vez, pero para que los consultantes se puedan llevar la misma cantidad de material que nosotros nos llevamos. Cuando atendemos, registramos muchas fichas, tomamos notas, pero ¿cuánto se llevan los consultantes? ¿Qué pasaría si usáramos cosas como grabación, inteligencia artificial, ¿cierto? Cuidando obviamente la confidencialidad, ¿cierto? Cuidando obviamente el material y que esto se lo pudiesen llevar los consultantes. Bueno, esto se lo preguntaron ya en los 80, Michael White, David Epstein, algunos de los con quienes, digamos, revisamos, y hoy día tenemos más tecnología para poder reforzar, ¿cierto? Estas acciones terapéuticas. Desde aquí, como yo les contaba, lo que hacemos es colaborar en esta construcción y desde aquí generamos y trabajamos hacia generación de relatos alternativos que vayan orientados a la integración del trauma. No lo voy a contar aquí porque la definición de integración del trauma es algo como, digamos, bien específico, y yo creo que lo ideal es que ustedes se hagan la idea, ¿cierto? O la comprensión de eso a través de una integración de los módulos, ¿no? Eh, hay distintas miradas respecto a esto que significa, pero desde acá le damos un sello desde la perspectiva, obviamente, desde lo narrado. ¿Ya? Para terminar, ¿cierto? Yo siempre, la vez pasada también me gustó poder dejarles algunas recomendaciones para que quienes quieran profundizar también. Estas son cosas que de repente pueden encontrar por ahí, ¿cierto? No les voy a decir cómo, pero cada cual ahí las puede encontrar, ¿cierto? Usando ahí habilidades digitales. Algunas de estas han sido compartidas de forma gratuita. Yo les recomiendo mucho el libro Trauma y Recuperación de Judy Herman, un clásico en esa línea. Eh, pero también el de Bessel van der Kolk, ¿cierto? El cuerpo lleva la cuenta. Y si quieren profundizar en las prácticas narrativas, también muy amablemente, también eh, los colegas, ¿cierto? De Pranas, Chile, han compartido esta traducción que hicieron de este libro, Michael White, de Mapas de las Prácticas Narrativas. ¿Ya? Y de Gretchen Smeltzer, El Camino a través del Trauma, es algo que yo recomiendo, que es un libro que compartimos en el módulo y que es un libro guía que está orientado a personas que están en tratamiento de trauma. ¿Sí? Como un libro de ayuda
de acompañamiento, dice ella en realidad, a personas que están abordando el trauma desde una perspectiva terapéutica. No es un libro de autoayuda, requiere que uno esté y es algo, digamos, llevando un proceso terapéutico, pero ayuda, ¿cierto?, a poder entender cómo va a ser este camino, ¿cierto? Y el año pasado también les dejé una recomendación de cine. Este año les recomiendo un poquito para poder entender, ¿cierto?, esta película que se llama Everything Everywhere All at Once, ¿cierto? Como todo, no recuerdo la traducción en este momento, como todo en todas partes al mismo tiempo, ¿cierto? Creo que es la traducción, y nos habla un poquito sobre estas potencialidades, ¿cierto? Y relatos alternativos que en muchos casos son negados a través del trauma, particularmente el trauma transgeneracional, que él creo que aborda la película, ¿sí? Y le recomiendo, siempre recomiendo este libro de una autora chilena, ¿cierto? Que es Francisca Solar, que es El buzón de las impuras, que habla particularmente de el abordaje, o cierto, las implicancias sociales de eventos traumáticos, ¿ya? Particularmente porque en estos momentos se está votando en la Cámara, ¿cierto?, el reconocimiento en el 8 de diciembre de el desastre, ¿cierto?, o la muerte de lo que ocurrió en la iglesia, eh, digamos, de Santiago de la Compañía de María, ¿cierto?, que fue algo súper importante donde fallecieron muchas mujeres en Chile, eh, y que hoy día se está buscando el reconocimiento de esto, y el libro habla de esa experiencia desde una perspectiva también personal, pero al mismo tiempo también social, ¿ya? Y para que tengan la posibilidad de poder acercarse y poder también mirar esto de la perspectiva de lo que trabajamos del trauma y las historias, ¿ya? Solo ahí les invito quizá a quedarse con estas preguntas, quizá cómo narran ustedes sus propias experiencias adversas o traumas, ¿cierto? Cómo las contamos, cómo narran las historias de las personas que ustedes mismos atienden, y quizá esta otra parte, ¿cierto? Esto que no solemos a veces preguntarnos, ¿cierto? Que a través de o durante una experiencia o pensando en una experiencia, eh, digamos que hayan tenido dificultad, ¿qué hicieron para sobrevivir, ¿cierto? Que no siempre ven, ¿cierto? Que no siempre consideramos, que no siempre pensamos. ¿Y qué impacto pueden ustedes o tienen la idea quizá de que esto pueda tener en la forma en la que ustedes cuentan, ¿ya? Entonces, ahora quizá nos queda un ratito para poder también plantear algunas preguntas. No he mirado nada al chat, quizá eh, si es que alguien dejó algo. Y hay una persona me preguntó sobre claro, cuáles son los tres pilares del estrés traumático, ¿sí? Y sí, lo malo es que dice ahí Ignacia que casi todo de Judith está en inglés, sí. De Judith Herman, ¿cierto? El libro Trauma y Recuperación está traducido, ¿sí? Pero súper recientemente, hay una traducción del 2003 y otra mejorada del 2015, ¿ya? Eh, ahí, bueno, quizá ahí yo puedo hacerles llegar, yo tengo una versión ahí escaneada, ¿cierto? El que está en español. Eh, y también se puede encontrar por ahí, yo creo, si ustedes lo buscan ahí en formato PDF en alguna de estas plataformas como Script, ¿cierto? Pero ahí yo puedo hacerles llegar, es parte de la bibliografía que tenemos en el ramo, ¿cierto? En el ramo compartimos ahí una carpetita, siempre esto con fines académicos, como saben ustedes, y todo lo que nos faculta poder compartirlo, ¿cierto? Sin vulnerar ningún tipo de derecho. Telegram, por ejemplo, sí. Y también, como les decía, algunas facilidades, ¿cierto? O libros de terapia narrativa que están subidos ahí amablemente por algunos colegas que han logrado traducir. Muy bien, Juan. Bueno, primeramente agradecerte por esta instancia. A veces cuesta que uno pueda juntar las agendas y todo, pero es muy valioso que estés aquí, que hayas podido compartir este momento. Eh, Te consideramos, obviamente, un docente muy importante también para nuestra malla. Y bueno, obviamente lo que siempre nosotros decimos que son instancias para seguir aprendiendo y seguir profundizando más. Así que muchísimas gracias por tu momento aquí, tu participación y también gracias a todos y a todas por estar también conectados hasta este ratito. Espero que hayan podido firmar también el link de asistencia. Si no lo pudo hacer, lo voy a colocar aquí como por última vez. Si ya firmaron, está muy bien que lo hagan y recuerden que a partir del día lunes se les va a enviar la certificación y también la posibilidad de poder quizás volver a registrar y a volver a ver esta instancia, esta clase magistral que va a estar protegida en YouTube para que puedan por ahí volver a escucharlo y todo. Así que Juan, un abrazo muy muy grande, gracias por todo, como siempre, y gracias a ustedes y buenas noches también.
Que estén muy, muy bien. Gracias. Chau, chau.